Les voy a pedir un aplauso entonces acá para la invitada, María Ignacia. Sean todos bienvenidos a la primera escuela de familias. Le damos las gracias a la doctora María Ignacia Riquelme. La vamos a dejar que se presente. Buenas tardes, mi nombre es María Ignacia Riquelme, soy broncopulmonar infantil y también me dedico a hacer turnos en la UCI del Hospital Félix Bulnes como médico residente de la unidad de cuidados intensivos. Así que tengo una doble militancia en pacientes agudos graves, pero también pacientes crónicos del área respiratoria. Marcos, preséntate, por favor. Bueno, me conocen, mi nombre es Marcos Estica, soy médico internista y diabetólogo, trabajo en el Hospital San Juan de Dios y también trabajo acá en Buin, en el centro de Quinarot. Hoy día le damos las gracias a la Life Center por invitarnos a este programa que se llama Escuela de Familia, que es una instancia donde podemos aprender juntos acerca de diferentes condiciones, características de la familia. Y hoy decidimos hablar de las enfermedades crónicas en la familia. Pero primero me gustaría que María Ignacia me contara qué son las enfermedades crónicas. Perfecto, yo creo que hay un tema ahí y una gran de repente nebulosa y que es, yo creo que para la gente común y corriente hablar de enfermedades crónicas es hablar de un montón de enfermedades que las mezclan todo en un mismo saco, pero vamos a partir definiendo cosas que son súper básicas para saber de qué vamos a hablar hoy día en esta hora. De partida, una enfermedad crónica se define como una condición o una enfermedad que permanece más de 3 meses en un adulto o un niño. Bajo esta perspectiva, esta enfermedad crónica puede ser permanente, por ejemplo, diabetes, hipertensión, algunos tipos de diabetes, porque después vamos a hablar de eso, o por ejemplo, en el caso mío, que son las personas o los niños menores, que son los niños menores de 2 años, que uno habla que son crónicos respiratorios, pero el término más preciso podrían ser sibilantes recurrentes y transitorios, que son los pacientes que hacen, o los niños que hacen bronquitis a repetición, pero solamente hasta los 3 años, y después de eso no hacen más bronquitis en su vida, pero también uno está catalogado como crónico porque obviamente la condición dura más de 3 meses, pero menos de 3 años. Así que creo que con ese concepto vamos a partir hablando de esta hora, esta clase o seminario, como queramos llamarlo, este taller de enfermedades crónicas para saber bien a qué cosas nos estamos enfocando. Ok, muchas gracias. Mira, hay varias enfermedades que pueden llamarse crónicas. En los niños tenemos el asma, ¿sí? Tenemos también algunas otras enfermedades, no sé si nos podría nombrar alguna, y cuáles son los factores y cómo esto puede repercutir en la familia. Perfecto. Hay muchas enfermedades que van desde factores ambientales, por ejemplo, muchos niños que son crónicos respiratorios porque lamentablemente tenemos un ambiente con contaminación, con el humo del tabaco, o de repente en algunas zonas que son expuestas a calefacción a leña, que eso va a incidir en que haya una inflamación constante de la vía aérea. También tenemos condiciones genéticas, por ejemplo, una enfermedad que se llama fibrosis quística, que es una enfermedad genética que principalmente afecta a los pulmones, tanto en niños como adultos, o que también afecta a otros órganos, como por ejemplo el páncreas, el intestino, la piel, etc. Hay muchas otras órganos que son afectados por la fibrosis quística. Alteraciones en las células tienen unos pelitos, los cilios, o sea, hay una enfermedad que se llama disgenesia ciliar primaria, que también es una enfermedad genética, entonces encontramos enfermedades ambientales y enfermedades genéticas. Sí. Mira, acá hay un tema bien importante. Mira, mi abuelito fue diabético, mi mamá fue diabética y ahora yo tengo diabetes. Y mi hijo va a ser diabéticos también. ¿Cómo podemos evitar esto? Y ¿será mala suerte? ¿Será algo genético? ¿O tendrá que ver con hábitos que heredamos? Aquí empieza mucho el tema de que nosotros hablamos que muchas de las condiciones que tenemos en la infancia o cómo nuestra infancia después va a repercutir en la edad adulta. Entonces es súper importante, y yo lo que yo siempre le digo a los niños, que cuando van creciendo, no se olviden de sus antecedentes. Porque, por ejemplo, se ha visto
de que niños que nacieron muy prematuros, muy antes de la fecha que tenían que nacer, que se llaman displasia broncopulmonar, que es una condición del pulmón que yo lo puse a trabajar antes que la niña que nacer. Entonces, obviamente es un pulmón muy maduro que tiene alteraciones anatómicas debido a que yo lo tuve que sacar a trabajar en una etapa de que el pulmón todavía no estaba listo para hacer su función. No estaba, era un pulmón muy maduro. Entonces, esa de muchos adultos lo olvidan, pero se ha visto de que la función pulmonar de estos pacientes que nacieron muy antes de su fecha de nacimiento probable de parto, después repercute en la función pulmonar y después estos pacientes tienen una enfermedad pulmonar crónica cuando ya son en la adultez, que no es explicada porque, por ejemplo, hayan sido expuestos al tabaco o hayan tenido otra condición, sino que solamente es antecedente importante. Otro antecedente súper importante es el tema de la obesidad. Antes se pensaba que el niño gordito era el niño sanito, el niño contento, el niño que iba a tener como excelente salud, pero lamentablemente ha pasado de que en la medida que se ha ido estudiando más la obesidad, ahora se cree todo lo contrario. O sea, un niño que es obeso y si sigue manteniendo esa misma alza de peso mantenida hasta llegar a la adultez, va a incidir en otras enfermedades. Hay asma inducida por obesidad, diabetes inducida por obesidad, y que solamente corrigiendo el peso y llegando el peso ideal para su estatura, se corrigen esas condiciones. Entonces son condiciones que son secundarias a una patología que es corregible. Sí, eso me queda bien, como me toca la consulta, que me preguntan, bueno, tendría que hacer una alimentación especial para mí y el resto de la familia. Yo como paciente diabético tendría que tener una restricción de azúcar y el resto puedan comer de todo. Entonces, y a veces van con la familia y les preguntan, ya, ¿cuántos hijos tienes? ¿Tu esposo tiene alguna enfermedad crónica? Y sí, porque parece que todos tuvieron alguna condición o factores para enfermarse. Entonces, en ese caso, antes, claro, le pasábamos un tratamiento para el paciente, una dieta, pero nos dimos cuenta que no, que se necesita el cambio de estilo de alimentación en toda la familia. Sí, eso yo siempre le digo a las mamás que cuando llegan a preguntarme con su hijo y yo lo veo que lamentablemente no tiene el peso ideal para su talla y su edad, yo digo, lamentablemente esto es una condición que tiene que cambiar en toda la familia. Si no, el niño o el adolescente o incluso el joven o el adulto que tenga que bajar de peso, yo veo a la mamá que también tiene la misma condición, viene el papá o viene la depresión, todos con un sobrepeso u obesidad, yo digo, esta condición de cambiar la alimentación no puede ser solamente para el niño o la persona que me viene a consultar a la consulta, sino esa persona va a ver como un castigo, porque claro, si yo le estoy dando un plato chiquitito de lechuga y de verdura y el resto está comiendo papas fritas, pura fritura, y lo va a decir, ¿por qué me están castigando de esta forma? ¿Qué hice yo? O también, porque es los tamaños de los platos, porque mucha gente me dice, no, pero si yo solamente como arroz y verdura, ya, pero ¿cuánto come de arroz? No, 2 tazas. Digo, es que un niño de 10 años no puede comer 2 tazas de arroz, tiene que comer mucho menos. Entonces, todos comen la misma cantidad. Entonces yo digo, aquí hay un tema de porciones. Las porciones tienen que ser las adecuadas para todo el grupo familiar. Para que haya un cambio de verdad, necesitamos involucrar a toda la familia, necesitamos involucrar a los cuidadores, a las mamás, a los papás, todos los que viven bajo el mismo techo, para que no haya un sesgo de discriminación hacia la persona que queremos cuidar. Sí, tú nombraste ahí algo del cuidado. Habitualmente nosotros asociamos el cuidado con la familia. Y por ejemplo, cuando tenemos un invitado, queremos atenderlo bien, ¿qué hacemos? Le ponemos alta comida para que se vayan bien o no peguen, ¿cierto? Pero también lo hacemos por cariño, le hacemos, mira, le ofrecemos de muchas cosas. Y pasa lo mismo con los niños, o sea, muchas veces sucede que cuando un niño tiene un problema, ¿qué hacemos? Le compramos un dulce. Ahora está mal el tema de los celulares, le pasamos un dispositivo ahí para que se entretenga un rato y se le pase un poco la molestia. Pero parece que tiene que ver mucho con el afecto también y cómo nosotros manejamos la ansiedad, porque mucha gente me dice, ¿sabes que yo como cuando estoy muy ansioso me como a comer más? Entonces no sé qué opinas tú que eres pediatra,
¿Cómo deberíamos manejar este tema de la ansiedad en los niños? ¿Cómo evitar caer en esta trampa de, porque lo hacemos por cariño? O sea, ya le compro un dulce, le regalo un heladito. ¿Qué opinas tú ahí? ¿Es muy estricto o no? No. Yo aquí opino que siempre nosotros nos enfocamos en los niños, pero yo creo que deberíamos ir un escalón más arriba. Ir al tema del cuidador, de la mamá, el papá o el amiguito que está a cargo de ese niño, y que también cambie la conducta, porque si yo un niño de 6 años o 5 años que me lleva con sobrepeso o obesidad, le digo, el responsable del sobrepeso de ese niño no es el niño, porque dice, pero es que el niño me pide, sí, pero yo también le estoy dando. O sea, es mi responsabilidad porque yo le estoy ofreciendo lo que el niño me pide. O sea, si el niño si el niño me va a pedir, no sé, un cuchillo, ¿le voy a pasar un cuchillo? Obvio que no, yo creo que es la respuesta lógica de cada uno. Entonces, es como para sacar un poquito de la zona de confort, porque lamentablemente tenemos que hacer un cambio como sociedad, de ver el tema de que las compensaciones van por otro lado, van por tiempo de calidad, van por cariño, van por jugar, porque muchas veces, claro, nosotros, yo sé, entiendo, yo también soy mamá, de repente uno llega cansado y lo único que quiere es estar un rato en la cama tirada y no tener un niño que me está saltando en la cabeza y lo único que quiere el niño es jugar conmigo. Entonces, obviamente, si tampoco digo, no hay que satanizar las pantallas, no hay que satanizar la comida, sino que solamente saber de que todo tiene que ser racionalizado, porque los niños nos van a tener un concepto como nosotros los adultos de autocontrol sobre la comida, autocontrol sobre las pantallas, autocontrol sobre sus propias conductas. Somos nosotros los adultos los que primero nos tenemos que autocontrolar para poder controlar a otra persona que no tiene todavía la madurez emocional ni la madurez cerebral para autocontrolarse a sí mismo. Si a un niño le pongo 5 chocolates, a comer los 5. Obvio. Si a un niño le pongo 5 celulares, el niño es capaz de leer los 5 celulares de manera simultánea. Así que entonces hay que tener cuidado con eso de libertad y control. O sea, sobre todo los primeros años como padres tenemos que preocuparnos de establecer un equilibrio. Oye, María Ignacia, y bueno, cambiando un poquito el tema, suele suceder que cuando hay una persona, un niño, ya sea un adulto con una enfermedad crónica, pueden haber descompensación. Sí. En el caso de los niños con asma, que es lo más frecuente, ¿cierto? ¿Qué deberían tener en la casa? ¿Cómo nos preparamos para el tema de prevenir o cómo enfrentar una emergencia? Y ahí incluso yo quería preguntarte, por ejemplo, el tema de las vacunas. Y mira, la persona con una enfermedad crónica tiene que vacunarse. ¿Debería vacunarse toda la familia? Me gustaría que me hablara un poquito de la prevención y, en caso de emergencia, ¿qué hacemos como familia? Desde el punto de vista de prevención de enfermedades respiratorias tenemos varios puntos así. Bueno, nosotros vimos que hace poco, hace 5 años, tuvimos una pandemia. Todos vivimos en los que están acá el coronavirus. Vimos que siempre se hablaba del lavado de manos, del ventilarse, de que si yo estoy enferma o tratar de evitar tener contacto con otras personas que estuvieran sanas, el tema del aislamiento, el tema del uso de mascarillas. Y vimos que con todas esas simples medidas, todo lo que era la infección viral, o sea, el contagio viral bajó mucho, solamente implementando ese tema. Entonces, yo creo que el primer tema de prevención es cosas simples, como si yo estoy ya contagiada y ya tengo los síntomas, tomar las precauciones de no voy a visitar a un abuelito, no voy a visitar a un niñito recién nacido, porque obviamente lo queremos para que lo contagie. Después, en segunda instancia, están obviamente las vacunas. Dentro de las vacunas que en este momento están administrándose en la población infantil y también en la población adulta, en la vacuna de influenza, que dado lo que pasó el año anterior, que el pic de influenza fue mucho antes de lo que estaba previsto. Yo que trabajo en UCI, nosotros vimos el pic de influenza más o menos la segunda quincena de abril, cuando generalmente la campaña de invierno se esperaba para la primera semana de junio, e incluso la segunda semana de junio. Entonces, este año lo que se hizo fue adelantar la campaña de vacunación que el año pasado partió el 15 de marzo, hoy día al 1 de marzo,
sea, ya todas las personas que sean mayores de 60 años y niños entre 6 meses y que asistan hasta quinto básico tienen la obligatoriedad de ponerse la vacuna ministerial contra la influenza. Pacientes con enfermedades crónicas como asmas, diabetes y un sinfín de otras enfermedades también tienen la obligación de vacunarse. Embarazadas de cualquier edad gestacional también son población de riesgo. Y también está la estrategia capullo, que la estrategia capullo significa de que si yo soy cuidador de un paciente que tiene una enfermedad crónica, yo también tengo que vacunarme, porque está dentro de los grupos de riesgo para evitar que esa persona, yo contagie al paciente con cuidado. O sea, me queda... Me queda más claro que lavado de manos frecuente, ventilación, medidas higiénicas de aislamiento cuando correspondan y frecuentemente el tema de la vacunación es importante. En el caso de las personas con diabetes, una de las complicaciones más frecuentes son las hipoglicemias, sobre todo cuando ocupan insulina o algunos medicamentos que son más fuertes, y siempre hay que estar para tener un glucómetro o si frente a la detección de los síntomas, tener agua preparada con azúcar para no estar en ese momento frente a la emergencia, ¿ya? También otra cosa importante en prevención, las complicaciones más frecuentes de los diabéticos son, sobre todo en el invierno, son las heridas por pie diabético en los pies. Y la gente con diabetes dice, tengo buena cicatrización y se confía de eso. Y muchas veces las personas con diabetes pierden la sensibilidad en los pies y cuando hacen frío, pueden sentir más frío o hace más calor, se van a los extremos. Y muchas personas, sobre todo las personas mayores, ponen sus pies en unos guarderitos y se quedan dormidos. Se llega el frío y no se dan ni cuenta y entonces se puede producir una quemadura, ¿ya? Entonces es importante enseñar que la prevención es lo primero. Otro aspecto importante en la prevención son las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y en ese sentido, la adherencia al tratamiento, tomar un fármaco y ayudar en esa parte a las personas es importante. Quería preguntarte un poquito respecto al cuidado ahora del cuidador. ¿Qué pasa? Ahí volvió. ¿Qué pasa cuando hay una persona enferma? Eso de carta acto al resto, ¿cierto? ¿Se pueden enfermar los cuidadores? Te pasaba a ti que quizás las mamitas están así, pero me pasa mucho bueno, el asma, pero también escucho, por ejemplo, mamitas que tienen niños con síndrome de parálisis cerebral. Bueno, yo estoy hablando solamente de las enfermedades respiratorias, pero hay otras condiciones que no son propiamente tal de mi área, pero yo me voy a afectar niños con epilepsia refractaria, niños con parálisis cerebral, niños que nacieron muy antes de tiempo, que después esos pacientes que son postrados, niños postrados, ¿ya? Los niños postrados obviamente son muy demandantes en el sentido de que ellos necesitan ayuda para todas sus necesidades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son las necesidades básicas de la vida diaria? Alimentarse, vestirse, bañarse. Muchos no tienen control de filtros, entonces tienen que ocupar pañales. Algunos tienen que tener alimentación incluso especial a través de un botoncito que va directamente al estómago, que se llaman las gastrostomías, o algunos pacientes que necesitan asistencia ventilatoria permanente, que necesitan un ventilador para respirar y que están traqueostomizados, que son niños que tienen un hoyito aquí en la tráquea, y a través de ese hoyito yo les conecto un ventilador mecánico que hace la función de los músculos respiratorios y les ayuda con el intercambio gaseoso, ya que puedo administrar presión y oxígeno a través de ese dispositivo que es el ventilador mecánico. Obviamente, no solamente la mamá, sino que también toda la familia se ve afectada, porque cuando tenemos un cuidador responsable, también ahí está el tema de que hay mucha prevención de esa persona, y yo creo que también te pasa a ti con hijos que son cuidadores de sus papás, adultos mayores que están postrados, que necesitan también las mismas necesidades de la vida diaria que son de los niños, pero los adultos.
Entonces hay un tema de que el cuidador dice, pucha, yo no confío en nadie porque yo sé cómo administrarle la comida, yo sé los medicamentos que ocupa, yo sé las dosis y que si lo dejo a cargo de alguien más, yo no sé si lo va a cuidar tan bien como yo lo estoy haciendo. Entonces necesitamos una persona que además de su propia vida está a cargo de la vida de otra persona más, y como se genera este vínculo del cuidador tan fuerte con la persona cuidada, tenemos una persona mucho más estresada, una persona mucho más cansada, una persona que está pendiente hasta que ni siquiera pueden dormir porque siempre piensan que algo le puede pasar mientras ellos están descansando y entre comillas no están pendientes de todo lo que le pasa al niño o al adulto que está al lado. Entonces tenemos muchas alteraciones de la esfera psicológica de los cuidadores. Entonces me pasó una vez que una señora no quería ni siquiera ir al doctor sabiendo de que ella estaba muy enferma porque no quería dejar de cuidar a la persona que tenía a cargo. Entonces se deja también muy de lado y uno también tiene que decir, si bien ellos están en el cuidado y lo han hecho excelente, también tienen que cuidarse de sí mismos para poder tener una buena calidad de vida y también brindarle los mejores cuidados a la persona que tienen a cargo. Así es, con los adultos nos pasa lo mismo, que se desgastan mucho y se descuidan su propia salud. Generalmente pasa, no sé por qué, pero las mujeres diabéticas se cuidan más que los hombres y cuando llegan los hombres dicen, me trajeron. O por ejemplo... Pero eso pasa con cualquier otra enfermedad, no solamente la diabetes. El metalgeno es típico. Sí. Pero por ejemplo, las mujeres se preocupan de hay que administrar la insulina, que tiene que tomarse el medicamento, que tiene que hacer esto, que no haga esto. Aparte de estar toda esta carga, empiezan a descuidar su salud. Y no les comenté delante, pero generalmente la diabetes se asocia al típico, sabemos, con el diabético, con el infarto, pero hemos visto que la diabetes también se asocia a otras enfermedades como el cáncer. ¿Ya? Por ejemplo, el cáncer de mama es muy frecuente en mujeres con diabetes porque comparten factores de riesgo común. Entonces, por ejemplo, no se hace la mamografía, no se hacen sus exámenes preventivos, todo por cuidar al otro. Entonces es importante que gestionar este estrés. Muchas veces no se puede evitar, porque a veces no hay nadie más que lo haga por uno. O sea, una vez también no se puede evitar, pero a veces también pasa la circunstancia que no hay nadie más. Pero aprender a tomarse un tiempo, tomarse sus exámenes, tomarse un ratito, una pausa saludable en el día, ayuda un poquito a despejar. Bueno, yo creo que... Yo tengo una pregunta, sí. Eso sí, y que yo creo que es súper importante. Últimamente nosotros hemos visto un aumento de todas las enfermedades crónicas. Quiero que me cuentes un poquito cómo tú has visto de que los últimos años ha aumentado la diabetes y qué cosas tú has visto que ha aumentado en la sociedad en general, que también podría decir, o ha aumentado esto y también ha aumentado la diabetes en relación a eso. Bueno, primero Chile es un país que está envejeciendo muy rápido. Segundo, cada vez vemos menos nacimiento, ha habido un aumento del estrés en general, se duerme más mal, se come más mal, hay menos tiempo para hacer deporte y todas estas circunstancias están llevando a que haya más enfermedades crónicas. ¿Ya? Esto genera, por ejemplo, antes veíamos que la diabetes partía a los 40 años, ahora estamos viendo niños de 15, 17 años con diabetes, enfermedad que debería de partir en personas mayores. Y las consecuencias de esto son... ni siquiera se pueden saber cuán grave van a ser. El mismo tema de la obesidad, tenemos un alto porcentaje de obesidad entre los niños. El consumo de drogas también está relacionado con este estilo de vida que estamos teniendo, donde esta necesidad de experimentar cosas nuevas que quizá generan que muchas personas terminen enfermándose y también termina destruyendo familias completas. Entonces tenemos que darle un enfoque más completo, no solamente preocuparse del alimento, ni solamente de cuidar las cosas en la casa, sino que tenemos que preocuparnos ahí como sociedad de lo que está pasando. Y en ese sentido tenemos que no solamente tomar medidas de precaución en la casa, sino lo que podamos hacer como familia, empezar a preocuparnos del que está al lado de nosotros. Creo que eso también es importante. Sí.
como dando anexo al tuyo, de que tú decías que claramente nosotros estamos viendo también diabéticos cada vez más jóvenes. Lamentablemente nosotros tenemos un triste récord a nivel latinoamericano, que en obesidad infantil somos los campeones latinoamericanos en Chile. En algo que le arreglamos a los argentinos, ¿cierto? Sí. Pero cosas buenas, no hay cosas sí. malas. Bueno, gracias, amigo. Ya, creo que ya estamos terminando esta sesión, les damos muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad de que puedan hacer algunas preguntas, comentarios, que eso se trata también. Así que, adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Adelante. En base a lo que ustedes hablaron de las vacunas, que hay que vacunarse sobre el COVID y la influenza, yo siempre me vacuno de la influenza, pero tengo la duda con la del COVID, porque se ha sabido, no sé si será un mito, ustedes como profesionales de la salud tienen que aclarar más y a todos, que hay un mito que dice, no, que ese actor se murió, no sé qué, fue porque se vacunó. ¿Qué tan cierto es eso? Muchas gracias por esa pregunta. Sí, hay muchos mitos sobre la vacuna porque, a ver, de partida la vacuna fue una de las pocas vacunas en la historia que tuvo muy poco periodo de prueba y que se tuvo que, como se empezó a ver que tenía buenos resultados, se empezó a administrar casi de forma inmediata porque se ha visto de que se han salvado muchas vidas a raíz de las vacunas contra el COVID. O sea, nosotros claramente vimos que cuando no existía una vacuna que se pudiera administrar de forma masiva, la gente se moría y se moría y se moría y uno no podía, y tenía que quedarse uno de brazos cruzados porque lamentablemente todavía tampoco hay un medicamento contra el COVID. A diferencia, por ejemplo, nosotros hay algunos medicamentos contra la influenza o contra otros virus respiratorios, pero contra el COVID no hay ninguna actividad que uno tenga una efectividad demostrada, pero sí lo que ya tiene efectividad es la vacuna contra el COVID. Con respecto a la vacuna contra el COVID hay demasiados mitos, demasiados, porque muchos dicen no, que se vacunó contra el COVID y le vino un accidente cerebrovascular, o le vino un infarto, o le vino una enfermedad. Lamentablemente ese es un caso, y como uno no puede hacer en medicina por un caso una inferencia general de que eso sea en toda la población. Pero si uno lo ve en políticas de escala, la administración de las vacunas ha logrado salvar muchas vidas en el sentido de que gente se ha contagiado con el coronavirus y no se ha hospitalizado y obviamente mucho menos muertos. Entonces eso es lo que uno quiere lograr con la vacuna contra el coronavirus, bajar la mortalidad pero a nivel de poblaciones generales, que una persona se haya muerto o dos personas se hayan muerto y que quizás la causa haya sido la vacuna pero también es dudosa, versus miles de otras personas que se han salvado, uno tiene que hacer poner todo en la balanza. Sí, les cuento un poquito, cualquier intervención médica. Yo, por ejemplo, pongo un medicamento nuevo, una vacuna, tanto el laboratorio o el servicio de salud tiene la obligación de informar cualquier efecto adverso que se produzca. Desde súper leve, así como desde que me dolió el sitio, así como desde que me dolió el brazo hasta que me dolió la cabeza o tuve que hospitalizarme por una reacción alérgica. O sea, de todo tipo uno tiene que notificar. Sí, o por ejemplo, ese día la persona tuvo un accidente vehicular. Fue justo por ponerse la vacuna. Entonces, no es que directamente la vacuna haya producido que esa persona haya tenido el accidente, pero se supone que hay grupos centinelas que están revisando eso y cuando empiezan a acumularse muchos casos de algo, tienen que empezar a ver si hay una asociación. Y después de ver si hay una asociación, se tiene que ver si hay una causalidad. Le explico, por ejemplo, antes se decía que el cigarro era tan bueno para la salud. Sí, los médicos recomendaban fumar en los años 60. Entonces, pero se empezaron a dar cuenta que empezó a morir gente, y primero se vio que era una asociación. Y las tabaqueras ahí reclamaban que no, porque eso era mentira, que esto era una asociación, porque había otros factores, la gente no hacía actividad física, eran obesos los que fumaban, y hasta que después que se juntó por hartos años un número importante de casos, recién se pudo demostrar una causalidad, ¿ya? En este caso,
si bien hay casos que se reportan, es parte digamos, del cuidado habitual que se hace para ser riguroso con cualquier terapia, porque siempre en salud hay principios éticos como no hacerle daño a la persona, y está incluso antes de hacerle un beneficio. Entonces, por eso hay mucha vigilancia y en general, obviamente no hay ningún sistema es perfecto, pero se toman todas las medidas y lo más riguroso posible para cuidar la salud de todas las personas. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Sigo me quedando vuelto lo que decía Ignacio. Ignacio. Porque tenemos el triste récord de tener la población infantil más obesa de Latinoamérica, y creo que hay una proyección que unos cuantos años más vamos a ser a nivel mundial. Sin embargo, para atrás hay políticas de Estado que dicen o que decían que el que comer sano, había una tendencia a que la población se alimentase mejor. ¿Qué es lo que está pasando con la población chilena? ¿No? Entonces, ¿por qué llegamos a estos niveles de obesidad? ¿Por qué llegamos a estos extremos? ¿Qué pasa? ¿Qué políticas están implementando o qué se va a implementar para revertir o tratar de revertir esta línea de tendencia? Yo creo simplemente que lamentablemente estamos llegando tarde. Lamentablemente estas políticas deberían haber tenido mucho más importancia y fomentar mucho más todo lo que es alimentación y ejercicio, y vamos 10 años tarde. O sea, quebrar la curva en este momento nos está haciendo muy difícil porque está a pasos mucho más acelerados creciendo la obesidad en vez de las políticas que se han hecho para tener toda una tendencia de familias que comen sano. Porque finalmente, si enfocamos solamente el tema de la obesidad infantil, vamos a llegar al mismo punto que yo decía al principio. O sea, yo voy a decir al niño come fruta, come verdura, pero si el papá o la mamá están comiendo papas fritas y están comiendo unas porciones así gigantes de alimentos, el niño obviamente no va a seguir ninguna dieta, porque acá necesitamos que toda la familia cambie el concepto. Y lamentablemente pasamos ahí nuevamente con un tema más de salud mental y de concientización de que el tema del peso es un tema importante y no es solamente un tema estético, no es como, no, es que si vas a estar flaca o normal, te va a quedar mejor la ropa. No, yo siempre hablo como un tema de que hay que hacerlo por un tema de salud, no por solamente un tema de verme bien, porque eso va a repercutir finalmente en menos diabetes cuando sean más grandes, menos asma, menos cáncer. O sea, lamentablemente cada vez el tema, antes se creía que los adipocitos, que son las células que almacenan grasa, eran como células que estaban así, mirando el techo, y que como casi era una célula que solamente acumulaba grasa y como que tomaba sol. Ahora, a medida que han crecido los estudios sobre estas células que acumulan grasa en los adipocitos, se ha visto que estas células son productoras de hormonas que están incidiendo, por ejemplo, en la pubertad precoz en los niños. O sea, las niñas y niños obesos está demostrado que van a tener un desarrollo puberal antes. O sea, tanto niños y niñas sexualmente se van a desarrollar antes de lo que se desarrollaron anteriormente. El tema del cáncer, el tema de factores inflamatorios, la diabetes, el asma y un otro sinfín de enfermedades está solamente asociado con el tema del peso, y se ha visto que corrigiendo el peso, o sea, bajando y llegando al peso normal, todas estas enfermedades desaparecen. O sea, es solamente el tema de poder educar bien a la población e informar. Uno trata de informar, pero lamentablemente de repente a mí me pasa que veo a las mamás y me dicen, es que, pucha, es como mi forma de darle amor, darle un chocolatito, o que de repente mucho al cuidado de las abuelitas, y las abuelitas no van al control entero con los niños, porque obviamente va la mamá, y la abuelita que está al cuidado durante el día del niño dice, no, es que le doy el pancito, si el niño me pide, ¿cómo le voy a decir que no? Así como se me parte el alma decirle que si el niño tiene hambre le voy a negar algo. Entonces yo le digo, pero tráigame a la abuelita al próximo control para ir a hablar con ella. Sí, muchas abuelitas vivían en la etapa donde Chile tenía problemas de escasez de alimentos. Sí, pues entonces, por eso digo, está el concepto, como digo, que el niño gordito, cachetoncito, el niño salito, pero lamentablemente ya vimos que esto en el año 2025 ya no es.
más encima pasa que la mayor obesidad se está viendo en las poblaciones con menos recursos, donde hay menos acceso al deporte, y eso también es complejo. Claro, Sí. porque y también, escucha, por eso digo, es un problema es como más complejo porque es un tema más social, porque obviamente si hay dos familias que son 10 personas viviendo en una casa que mide 50 metros cuadrados, ¿qué lugar tienen para hacer ejercicio en un departamento? Así es. Bueno, es complejo, pero tenemos que partir de alguna parte. Quizás podemos cambiar nuestra mentalidad, empezar por ahí, hacer un cambio en cómo vemos como familia esto, entender que las enfermedades crónicas se pueden prevenir si trabajamos como familia, que no es la enfermedad del paciente o de la persona que tiene la diabetes, sino que es la diabetes de la familia. Los hábitos saludables protegen a todos, tenemos que partir con los niños y partir dando el ejemplo. A lo mejor ya nosotros tenemos una enfermedad crónica, pero lo que nosotros hacemos puede marcar cómo van a ser el futuro de nuestros hijos. O sea, a lo mejor yo no voy a poder sacar esa diabetes ya, pero sí puedo, a través del ejemplo que le dé a mis hijos, a mis nietos, hacer un cambio para las próximas generaciones. Le damos las gracias, María Ignacia, a todos los asistentes. Hasta ¿Sí? Una vez que se declara la diabetes, ¿es imposible volver atrás? De momento no es posible. Hay algunos estudios que han logrado una remisión. La remisión consiste en que la diabetes tipo 2, estamos hablando que es la más frecuente, que es por resistencia a la insulina, se puede lograr una remisión. La diabetes es un desequilibrio entre la producción de insulina y lo que necesito de insulina. Muchas veces hay mucha resistencia a la insulina y el páncreas produce mucha insulina y a pesar de eso no lo logra compensar. Pero si yo logro bajar la resistencia a la insulina, el páncreas produce una suficiente cantidad de insulina para que no me suban los niveles de azúcar o glicemia. Pero eso es un tiempo fijo, lo que nosotros llamamos como la prediabetes, ¿ya? Pero ya incluso en prediabetes hay un porcentaje menos de células que producen insulina. Sin embargo, si esa persona mantiene hábitos saludables, probablemente nunca esta enfermedad va a avanzar y se puede estacionar en una condición de prediabetes o más de factores de riesgo como resistencia a la insulina, ¿ya? Pero todo depende de cuán precoz actuemos con los cambios de estilo de vida. Mientras mucho antes, mejor. Ahora no significa que las personas que ya tienen una diabetes establecida no les sirva el cambio de estilo de vida. Yo he visto milagros, gente que ha cambiado su estilo de vida y ha mejorado sus niveles de azúcar así, pero impactante, incluso sin medicamentos. Pero no quiere decir que la diabetes se va, sino que lograron controlarlo gracias a un esfuerzo. Y si llegan a volver a hacer cambios, es probable que vuelvan a tener diabetes. ¿Sí? Pero de momento no existe nada, lamentablemente, ni probado ni alternativo que haya demostrado una remisión de la diabetes. Solamente cuidarse a través del estilo de vida. Bien, ahora sí les damos muchas gracias por haber asistido y quedan cordialmente invitados. En las redes sociales se subió el calendario para que puedan informarse de las próximas escuelas de familia y los invitamos un ratito que pasen atrás a un pequeño cóctel para que sigamos conversando. Muchas gracias.